y estamos contentos por todo lo que pueda Dios hacer. Bueno, pues sin más vamos a entrar a la palabra de Dios. Y si usted tiene su Biblia ahí, si usted está listo, porque a eso es lo que hemos venido, aparte, amén, pues no, de este nuevo hecho, pues definitivamente todos estamos en la misma, ¿no? Estamos en la espera de cómo iba a ser esto. Confiamos que Dios se va a mover. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 37. He estado dando una serie de sermones relacionados a los salmos, y la razón por la que he estado dando, mientras usted busca Salmo 37, vamos a leer el versículo 7, mientras usted está ahí buscando este salmo, yo he estado dando esta serie porque yo creo y sabemos que los salmos fueron escritos con un propósito. Y muchos de estos salmos fueron escritos en momentos de dificultad, en momentos de luchas, en momentos de batallas. Amén. Tenemos a los salmistas, especialmente al rey David, amén, como principal personaje que en muchas ocasiones estuvo en momentos difíciles, pasando por tiempos difíciles y escribió salmos que nos dan esperanza, que nos dan confianza, que nos dan dirección en medio de una circunstancia como esta. Yo quiero en esta tarde, amén, leer Salmo 37 y vamos a leer el versículo 7 y vamos a estudiarlo, vamos a hablar acerca de esto de una manera, amén, muy práctica. Versículo 7 del Salmo 37 dice la palabra de Dios: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Yo tengo aquí mi Biblia, versión, es una paráfrasis, y la escritura dice de esta manera, amén, Salmo 37, versículo 7, quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Pensando en esto, hay varias clases, amén, de tensiones que vivimos en la vida. Definitivamente vivimos tensiones causadas por lo que llamaríamos la prosperidad de aquellos que no conocen de Dios, y nosotros que conocemos a Dios batallamos mirando a otros que no sirven a Dios y prosperan. Tenemos también las motivadas por el sentido de la necesidad, de la insuficiencia, porque no tenemos suficientes recursos económicos, un buen trabajo, etcétera, etcétera. Otra tensión que podemos tener es por las insatisfacciones, amén, de la vida. Las cosas que pasan, el tiempo pasado nos pudo haber dañado, lastimado, etcétera, etcétera. Pero definitivamente una de las que más yo puedo hablar, que son causas, amén, de nuestras batallas, de nuestras luchas, es las canciones, las tensiones provocadas, amén, por las cosas que son inexplicables de la vida. Yo creo que este es un detalle muy, muy real en nuestra vida. Las tensiones, las cosas que no entendemos de la vida pueden traernos tensión. Eso significa estrés, ansiedad, amén, desánimo, etcétera, etcétera. Quiero hablar acerca de un tema que le he titulado merece la pena esperar en Dios. Merece la pena esperar en Dios. Y como primer punto, yo quiero tratar rápidamente acerca de la discusión. ¿Por qué ponerle al primer punto la discusión? Precisamente porque hay algunas preguntas que nos debemos de hacer o que nos hacemos comúnmente en la vida. Son preguntas naturales. Somos seres humanos, espíritu, alma y cuerpo, y por lo tanto nosotros somos personas como humanos, somos, valga la redundancia, humanos, personas. Y una de las primeras cosas que veo en la palabra es que hay muchas cosas en la vida que no podemos explicar, y es probable que jamás nos podremos explicar. Hay muchísimas cosas. La muerte de
un hijo, la muerte de personas conocidas, no sé, tantas situaciones que no entendemos. Esto que estamos pasando son situaciones que a veces decimos, ¿por qué tuvo que pasar? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Quién tiene la culpa? Culpamos a los gobiernos, culpamos, amén, y sacamos conclusiones de mil cosas y tratamos de darle una explicación a todo lo que está pasando. El cristiano, el creyente, estoy hablando del creyente, de aquel nacido de nuevo, el que conoce a Cristo en su vida, en su corazón, cuando no tiene bien centrado su espíritu, su relación con Dios, pues puede empeorar esto, ¿no? Puede llegar a un punto donde este personaje tiene una batalla espiritual, tiende a tener una batalla espiritual. Y eso lo podemos ver en algunos casos. Saqué 3 casos muy obvios de la Biblia, de la palabra de Dios, que le leo rápidamente. Génesis 42:36 me habla de Jacob. Dice, entonces Jacob, su padre, le dijo, vosotros me estáis privando de mis hijos. José ya no está con nosotros, ni Simeón tampoco, y ahora os llevaréis a Benjamín. Y él declara las cosas. Jacob está discutiendo con Dios, preguntándole de alguna manera, ¿por qué, no? ¿Por qué le está pasando toda esta situación? Otro texto que podemos leer es Primera de Reyes 19, versículo 4. Dice la escritura, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mi padre. Aquí está Elías en un momento tenso y está hablando con Dios. ¿Por qué Dios? Está discutiendo con Dios, está peleando con Dios. Otro texto que pudiera hablar, varios textos de Jonás. Amén, Jonás capítulo 4, versículo 9. Aquí está Jonás diciendo el versículo 9. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Aquí está Jonás enojado y Jonás dijo, mucho me enojo hasta la muerte. Es impresionante. Amén. Y podemos hablar de personajes peleándose con Dios. Job se peleó durante más de 40 capítulos, amén, con Dios, tratando de preguntarle por qué le pasaba lo que le pasaba y tratando de demostrarle a Dios que él no merecía como Dios lo estaba tratando. Y es interesante cuántas veces nosotros podemos pensar eso, ¿no? Pensar, yo no merezco que Dios me trate de esta manera, no es justo que Dios me trate de esta manera, no es justo que me esté pasando esto, no es justo que yo esté viviendo este tipo de situaciones en mi vida. Una cosa más en este punto es que esas discusiones suelen producir, vuelvo a repetir, tensión. La tensión, repito, puedo verla como estrés, como ansiedad, como una situación, amén, donde estoy tenso, preguntándome con dudas, con temores, no entiendes cosas y entras en un estado de vida donde te levantas cada mañana insatisfecho. Hay personas, amén, que entran en un estado en su vida donde de pronto no sienten absolutamente deseos de vivir. ¿Para qué vivir de esta manera? Y no estoy hablando solo de personas que no conocen a Dios, estoy hablando de creyentes. Ahora, discutir o pelear con Dios de alguna manera no es más que defender opiniones o intereses, amén, opuestos. ¿Qué significa lo que estoy diciendo? Lo que esto significa literalmente es que esto se torna en una batalla de ego. Es una batalla en la cual de alguna manera sentimos que Dios está en contra de mis intereses. Si te pones a verlo de esta manera, cuando tienes una batalla o cuando tienes una, vamos a ponerlo con ella, cuando tú tienes una bronca con Dios, amén, definitivamente estás pensando en ti, pensando en lo que te pasa a ti, en lo que te está ocurriendo a ti, y te estás olvidando de alguna manera que Dios tiene planes y propósitos. Otra cosa es como precisamente lo que dijo, amén, Jonás.
y lo que dijo Jacob. Jacob dijo, contra mí son todas estas cosas. Prácticamente es como decir, Dios está contra mí, todos están contra mí. Y llega un momento en que las personas literalmente empiezan a ver como que todo está en contra de ellos. Definitivamente yo me he encontrado personas que me han hecho preguntas que pareciera que no se están dando cuenta que todo esto que estamos viviendo es a nivel mundial. No solo aquí en México, no solo aquí en Obregón, no solamente aquí en Sonora. Estamos hablando a nivel mundial que está pasando la situación. No somos los únicos que estamos batallando con áreas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en esta área, porque al final de cuentas podemos estar peleando con Dios y caer en un desánimo. Un segundo punto rápidamente que tenemos que tratar basado en nuestro texto. Pudiéramos preguntarnos, ¿cuál es el antídoto en este caso? ¿Cómo podemos nosotros solucionar o ayudarnos en este caso? ¿Y qué nos dice el salmista en este texto? Es maravilloso lo que el texto nos señala, porque si nos vamos al texto, dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. La escritura me señala algunas cosas interesantes. Número 1, dice, guarda silencio ante Jehová. Es un tema que constantemente nosotros lo vamos a leer en la palabra de Dios, especialmente en los salmos. Guarda silencio. Ahora, una cosa interesante cuando yo leo los salmos es que me dice esta palabra, y esta palabra procede de un término, el término que se utiliza en este salmo tiene un significado muy especial, es mudo. Ahora, escuche esto, no es la acción natural de una oveja. O sea, entiéndame, la enseñanza que se nos da de una oveja es que una oveja es tonta, una oveja es tan mansa que se vuelve hasta tonta. Entonces, va al matadero porque es tonta. Tienen que tener mucho cuidado en esta interpretación, porque no se olvide que es exactamente lo que el Señor nos dijo o nos dice en su palabra. El Señor fue como oveja, amén, al matadero. Y no fue una tontería, no fue una forma tonta de actuar. Fue por voluntad, fue una decisión del Señor. Cuando la Escritura dice que enmudeció, que se cayó, que no abrió su boca, nos está hablando de una decisión personal. Cuando dice guarda silencio ante Jehová, está diciéndote que la clave está en que tomes una decisión de guardar silencio, pero guardar silencio para escuchar. Porque muchos de nosotros, lastimosamente, no escuchamos, porque no guardamos silencio. Es muy diferente, tenemos que guardar silencio para poder escuchar. No estoy hablando de oír. Usted puede oír ruidos, pero escuchar es prestar atención. Una tercera cosa que veo aquí y que tiene mucho sentido es lo que dice, es descansar en el Señor. La palabra de Dios me dice, Jesús nos da el descanso. Sí, amén. Cuando Él guarda silencio, amén. Cuando Jesús guardó silencio es porque no lo estaban ahorcando, no estaban agarrándole y tienes que no, sino que Él simplemente descansó en el Señor, en el Padre Celestial. Aunque es verdad, fue como oveja al matadero, fue su decisión por amor y por obediencia al Padre. Lo que nos está diciendo aquí es que Él guardó silencio, no solamente porque era obediente, porque era sumiso, pero en este caso Él estaba descansando. Ese es lo más maravilloso de todo, que Él en este momento lo que Él estaba haciendo es descansar en el Señor. Cuando uno calla, cuando uno guarda silencio en este caso, como dice la palabra de Dios, es descansar en Él. Es simplemente entender, yo no entiendo muchas cosas y no me voy a matar tratando de dar una explicación de todo lo que está pasando, de todo lo que está ocurriendo. No puedo de alguna manera estar buscando una explicación de todo absolutamente lo que me pasa. Una cosa más que dice la Escritura es espera en Él. Amén. Esto
me muestra es una idea, vamos a ponerlo así, metafórica, de hallar refrigerio en el reposo. Es hallar descanso en ese reposo. Me dice también, espera pacientemente, significa esperar pacientemente. Cuando yo hablo de paciencia, cuando hablamos de paciencia, estamos hablando simplemente de esa confianza y seguridad, de esa paz interna que tú sabes que Él traerá respuesta, tarde que temprano, pero Él la va a traer. Es interesante. Amén. Nuestro pastor nos envió un libro, ¿dónde está Dios en medio del coronavirus en este caso? Y cuando miré el título se me vino a la mente inmediatamente, ¿dónde está Dios? Dios está en su trono. Él no se ha bajado de ese lugar. Él sigue en su trono, Él está ahí, Él es un Dios, amén, aleluya, que Él es Señor de señores, Rey de reyes, lo entendemos eso. Una cosa más inmediatamente de este segundo punto rápido es que es obvio que esto produce algunos requerimientos difíciles de nosotros. Es normal. Lo más difícil para una persona es no hacer nada. Y lo comprobamos, amén, ahora que está esta situación esta situación que está pasando en el mundo, pues las personas tienen que encerrarse, las personas tienen que meterse a sus casas, y es un estrés lo que la gente está pasando por no hacer nada. Esperar es duro, es muy difícil esperar. No somos seres que esperan, amén, nos volvemos impacientes, amén, más si eres una persona amén, con un temperamento sanguíneo, tienes un carácter agresivo, no te puedes quedar quieto. Yo en lo personal, para mí es muy difícil quedarme quieto, amén, no es fácil y es muy duro esperar. Una segunda cosa que miramos aquí es que algo que nos enseña la Escritura es que una boca callada, amén, habla de una cabeza sabia. Alguien escribió estas palabras y las puse aquí porque me pareció interesante. Una boca callada, amén, habla de una cabeza sabia y de un corazón santo. Amén. Otra cosa rápidamente que nos enseña la Escritura es precisamente que el tiempo no cuenta para Dios. Lo que para usted, mi hermano, es eterno, es algo de mucha impaciencia, cuándo llegará, cuándo ocurrirá, cuándo pasará. Para Dios, mi hermano, nada absolutamente, ¿no? Sabemos que la Escritura es muy clara cuando nos habla de que un segundo son 1000 años como un segundo. Bueno, no vamos a entrar en ese punto, pero es muy práctico entender que para Dios no existe el tiempo, amén. Y si nosotros desconfiamos y descansamos en Él, definitivamente nuestras vidas van a ser totalmente diferentes. Entonces aprendemos, amén, a guardar silencio, a esperar en Él, amén, y definitivamente entender que para Dios, hermano, el tiempo no cuenta. Un tercer punto, rápidamente en esta enseñanza de esta tarde, y es acerca de cómo aplicarlo. Ok, ya lo entendí, ya me dijeron qué hacer, pero ahora cómo lo aplico. Esa es la otra enseñanza, la otra parte práctica de qué es lo que debemos hacer en medio de todo esto. El salmista nos da algunos ejemplos específicos de lo que quiere decir en este caso. Nos da algunos ejemplos. Nos dice por primer punto, nos dice, no te enojes por causa de aquello que es difícil entender. Es una forma práctica, amén, de entenderlo. No te enojes por aquello que es difícil entender. Voy a leerle el texto y lo dice, no te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Mi Biblia, amén, dice, quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia aquel que actúe. Amén. Y nos dice, no te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Nos está diciendo, no te enojes, no te alteres. Amén. Que las circunstancias, las situaciones, amén, no te empujen, aleluya, a tener una actitud equivocada, una actitud tensa, una actitud mala.
porque todo esto nos va a traer esa clase de situaciones. Definitivamente, imagínense nosotros los pastores, de repente vemos que tenemos que cerrar las iglesias, no solamente nos golpea por la relación que sabemos que debemos de tener con las personas, pero en la economía, en lo emocional, en muchos aspectos nos ha golpeado. Y tenemos, amén, que estar contentos, buscar la forma de seguir en el gozo del Señor. Yo constantemente escucho, especialmente pues a mi pastor, y constantemente lo escucho decir palabras, mandarnos frases, mandarnos cosas, y siempre con una actitud para arriba, de gozo, de todo esto va a estar bien y gozándose. No te enojes por causa de aquello. No te enojes. No te molestes. Una cosa más que nos muestra aquí la palabra de Dios. Amén. Porque dice, a causa del hombre que hace maldades y todavía prospera en su vida. Si lo ponemos en contexto, bueno, pues entonces, amén, pudiéramos también hablar de personas o de sucesos que no están a nuestro favor. Hay cosas que están pasando, hay cosas que están ocurriendo y les va bien, etcétera, y a nosotros nos va mal. Yo puedo hablar de situaciones, teníamos todo un plan, amén, ya definido, las conferencias, teníamos al pastor Heriberto Lapisco, e íbamos a traer al pastor Martín, el cambio con el pastor Jonathan, y ya mandar al pastor Martín, ya teníamos todo definido, los planes, los propósitos, amén, teníamos una agenda, y de repente nos vemos, hermano, amén, que todo eso literalmente se vino abajo, y muchas cosas. El mayor ejemplo es este. En vez de estar en este momento yo en la iglesia con todos ustedes, gozándonos, amén, alabando al Señor, cantando, amén, allá, lo estamos haciendo acá a través de este medio. ¿Cuántos estarán mirando? ¿Cuántos no estarán mirando? Pues no sabemos, pero tenemos que disfrutar de este momento y seguirnos gozando. Para concluir, en esta tarde, quiero hablar un cuarto punto para concluir en esta tarde, y vamos a hablar de la seguridad que debe de haber en nosotros. Como ya dijimos, ¿cómo lo aplicamos? Bueno, el salmista dice, no te enojes. En segundo lugar, nos habla acerca, amén, de que tenemos que ver hacia afuera. Y el problema no es lo que está pasando allá afuera, sino cómo yo lo proceso. Y por último, un cuarto punto rápidamente para concluir es nuestra seguridad. La escritura me enseña algunas cosas interesantes. Cuando enfrentamos lo inexplicable, la primera pregunta que yo me haría o que yo le haría a las personas sería, ¿cómo tú enfrentas las cosas que no entiendes? ¿Cómo tú lo enfrentas? ¿Tratas de buscarle una explicación? Bueno, muchos de nosotros cometemos algunos errores, pero vamos a suponer, bueno, no entiendo algo, voy, amén, a un libro, amén, a ver qué me dice el libro. Yo no entiendo, amén, a mi cónyuge, voy a un libro de matrimonios que me enseñe. Uno me dice una cosa, otro me dice otra cosa. Amén, bueno, yo no entiendo de economía, voy y busco libros de economía para entender algo de economía. Y muchas otras cosas. Pero algo que yo he entendido es que hay cosas que no lo entiendo, no porque sea algo físico, es porque es algo espiritual. Por lo tanto, entonces, obvio, yo tengo que ir a donde es lo espiritual, es al Señor. Primeramente, llévalo al Señor. ¿Cómo llevas tú al Señor tus batallas, tus preguntas, tus dudas? Tienes que orar. Tienes que orar. Por eso oramos cada mañana. Si usted todavía tiene la oportunidad de ir a orar a la iglesia, hágalo. Si no hay restricción en su zona para poder ir a la oración, hágalo. Si no puede, pues entonces hágalo en su casa, en algún cuarto. El pastor Wayman Mitchell hablaba de un cuarto, amén, en el baño que él se metía para orar. Amén, tenemos que llevárselo al Señor. Lléveselo al Señor, no lo entiende, lléveselo a Él en la oración. Amén. ¿Cómo el Señor le va a contestar? ¿Cómo Dios te va a contestar? Con la palabra de Dios. Nosotros hablamos con Dios a través de la oración y Él nos contesta a través de la palabra de Dios y a través de escuchar sermones, palabra de Dios. Eso significa, déjeselo al Señor, se lo dejamos ahí. Muchas personas tristemente le dejan al Señor sus cargas, sus batallas, le dicen, Señor, aquí te las traigo.
Ya termina el servicio, van y le dicen, Señor, me llevo lo que es mío. Y se lo vuelven a cargar y se lo vuelven a llevar a su casa. Amén. Y ahí andan cargando. Solamente a la hora del servicio vienen y lo dejan en el altar, pero lo siguen arrastrando al final de cuentas. Necesitamos dejárselo al Señor, pero eso se hace entregándoselo al Señor. Déselo. Déselo. Amén. No se lo preste. Déselo. Regáleselo. Lléveselo, déjeselo, entrégueselo. Una cosa más rápidamente. Nos ayudará a darnos cuenta de tres cosas especialmente. Primeramente, el Señor tiene un plan para cada situación. Es impresionante que muchos de nosotros, después de 30, 40 años de conocer al Señor, no entendamos que no hay nada absolutamente que suceda que no sea un plan de Dios. Una segunda cosa, Dios sabe lo que está haciendo. Yo siempre escucho a mi pastor unas palabras que han sido de ayuda cuando yo creo que soy más sabio, que me creo muy inteligente. Yo recuerdo que él siempre pone de ejemplo al pastor Wayman Mitchell, por ejemplo, y dice, podemos creer que un hombre como el pastor Wayman Mitchell de tantos años y tanto tiempo como pastor en el ministerio, ¿sabemos más que él? Yo diría, no, para nada, absolutamente. Entonces, tenemos que entender esto. Amén. El Señor es más sabio. El Señor sabe lo que hace. Amén. Y entiéndase una cosa. El horario de Dios es perfecto. Quiero empezar a concluir con este punto, con este asunto, este detalle muy práctico. El horario de Dios, mis hermanos, es perfecto. Lea la Biblia, lea la palabra, lea la Escritura y se va a dar cuenta de algo muy poderoso. Dios se mueve por los tiempos. Dios se mueve por tiempos. Es maravilloso. Nosotros no, hermano. Nosotros somos muy indisciplinados, tristemente, y debemos de, obviamente, no serlos y trabajar en eso. Pero la palabra de Dios me enseña que Él se mueve por tiempos. Es maravilloso. Él tiene un tiempo para cada cosa. Lea la Escritura. Léalo siempre, aún en la misma creación, Él nos enseña que Él tuvo un tiempo para cada creación. Tuvo un tiempo para cada uno de nosotros cuando nos hizo, cuando nos creó. Y eso, mi hermano, es muy interesante. El horario de Dios es perfecto. No se mete en el horario de Dios. No interrumpe el horario de Dios. Deje que Él haga lo que va a hacer. En esta tarde, cuando no vamos amén, en el tiempo de Dios con las cosas del Señor, cuando no le entregamos al Señor las cosas que son de Él, creamos más tensión. Estoy hablando que la idea de tensión, una vez más para que me entienda, habla de nerviosismo, estrés, ansiedad, zozobra, miedo, temor, angustia, cosas que no sabemos, empezamos a sentir. Cosas que pasan en nuestra vida que no entendemos. Hay aquí un fuerte llamamiento, mi hermano, a la sumisión. Aleluya, nos llama el Señor. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Termino con estas palabras. Alguien dijo o alguien escribió, no critique el drama si se va antes de que termine. Es algo así como que vas a ver a tu equipo favorito. Te puedes imaginar, aquí está, bueno, vamos a hablar de los Yaquis de Ciudad Obregón. Te vas a ver un juego de los Yaquis y de repente, mi hermano, amén, contra el acérrimo enemigo, van perdiendo. Van perdiendo. Última entrada. 2 out. El último bateador, mi hermano. Dices, no, van a perder, ahí nos vemos. Agarras tus cosas, te vas, entras al carro, prendes la radio nomás porque nomás quieres saber cómo perdieron. Ya para quitarte la amargura, prendes el radio y te das cuenta que acaba de meter el amigo un jonrón, empatando el juego. Así es que se extiende a extra inning el juego. Te fuiste del juego creyendo que tu equipo iba a perder. Pero no contabas, ahora sí, ¿no? Con su astucia. No contabas, amén, con que
había algo detrás, había algo maravilloso y se iba a lograr algo grande. Terminaron ganando el juego, pero tú te lo perdiste. Entiende una cosa, mi hermano. Dios nunca ha perdido un juego. Entienda eso. Entendamos eso. El Señor nunca ha perdido un juego, ni lo perderá. Él jamás ha perdido ni perderá un juego. Él es Señor, entendamos eso. Entonces, ¿por qué vamos a creer que Él puede perder o Él va a perder este juego que estamos jugando? No lo va a perder. Así es que tenemos que, mi hermano, terminar esto. Espere, sea paciente. Él tiene un tiempo para cada uno de nosotros. Vamos en esta noche, amén, a concluir. Yo quiero que mientras usted esté ahí, le voy a pedir, vamos a cantar una alabanza, pero quiero que medite en lo que acabamos de hablar. Quiero que mientras usted está ahí en su casa, medite un poco rápidamente en lo que acabamos de hablar. Dios